por las monedas y ellos se iban a casa. Se hacía con el llamado documento de relleno de la ficha. Básicamente, para guardar registro de las ganancias en ciertos juegos, se hace un documento del dinero generado. Muestra que cierto número de fichas van a un juego en particular y a una mesa determinada. Esto suele ser firmado por todos los individuos implicados en la transacción. En este documento, la ficha mostrará, digamos, $10.000 para un juego determinado, pero las fichas no serán entregadas. Entonces se crea un exceso en caja, en el cajero principal. Ese dinero puede ser trasladado. Como para la caja las fichas tienen un valor económico igual al dinero que marcan, pueden ser cambiadas en dinero. Nuestro primer jefe en Las Vegas, que yo recuerde, fue Marshall Caifano. Aún vive y lleva 30 años en Oxford, Wisconsin, purgando varios delitos federales. Fue enviado allí por la mafia a causa de su tipo de playboy. Pero no hizo un trabajo muy bueno. Marshall Caifano cometió un gran error. Acudió a El Rancho, que es una especie de lugar local, pero propiedad de un hombre de Hollywood que no tenía ninguna conexión con la mafia. Y sus guardas de seguridad le echaron fuera a Marshall Caifano. 3 semanas más tarde, su local ardería hasta los cimientos. Todos nos quedamos fuera contemplando las llamas. Se quemó de arriba a abajo. Nunca volvieron a reconstruirlo. Aquel hombre nunca volvió a Las Vegas. Así que Caifano fue el predecesor, y la mafia decidió que necesitaban a alguien menos violento. Pero este hombre tenía un historial que... Una vez había sido acusado de darle fuego a una chica en Chicago. Era un hombre violento. Entonces enviaron a Rosselli, como decimos en nuestro libro. Y Sam Gincannon, la mafia de Chicago, decide que lo mejor que pudieron hacer fue enviar a Rosselli allí. Rosselli era un gentleman, un caballero para las señoras. Le gustaba comer bien, le gustaba la buena comida, el buen vino, las mujeres hermosas. Que nosotros sepamos, no era un hombre violento. Tenía amigos en el mundo del espectáculo, entre las estrellas del cine, los políticos. Le gustaba moverse en esos círculos. Tenía un carácter muy diferente. Pienso que cumplía las órdenes de los jefes de la mafia del este y de Chicago, pero era ya de otra pasta. Rosselli fue parte de la mafia de Capone. Y después de todas las purgas y de que Giancana se convirtiera en el padrino de aquí, de Chicago, aún tenía a Rosselli en la costa oeste. Y este tipo había organizado todo allí. Cuando el sol se oculta sobre el horizonte, Las Vegas se convierte en una ciudad multicolor, con sus luces de neón y sus atracciones. Los trajes de baño y los coches deportivos son el modo de vestir informal y diario en este Broadway del desierto. El papel y la influencia de Chicago en Las Vegas se basa en primer lugar en el papel de la mafia de Chicago de aquellos años con el sistema de pensiones del sindicato de los camioneros, el Central State, cuyos fondos fueron utilizados para financiar gran número de casinos de Las Vegas. El sindicato de los camioneros estaba controlado virtualmente por el crimen organizado del Medio Oeste. Ellos decidían qué propiedades recibían tales créditos. Y también, como condición de dichos créditos, exigían que su gente estuviera en dichos hoteles, a fin de que la mafia robase de dichos hoteles, esencialmente del fondo de las pensiones de los afiliados que lo habían hecho posible. Pero en Chicago había un hombre llamado Alan Dorfman, un industrial muy poderoso que en esencia era el conducto para la mayoría de los créditos a los camioneros de Las Vegas. Él era el tipo que tomaba las decisiones. También era el encargado de recaudar gran parte del dinero del juego, según el FBI. Alan Dorfman, por descontado, fue asesinado. El producto final de este negocio es dinero. Y es tan lucrativo que es difícil que sea ignorado
por las organizaciones criminales tradicionales de los Estados Unidos, que tienen ese objetivo, el de hacer dinero, el de generar beneficios. Y surge un abogado salido de la nada, de San Diego, Alan Glick, un joven brillante que se las arregla para convencer a la Unión de Camioneros para que creen un emporio del juego, la Argent Corporation, capaz de obtener millones de dólares. Creo que Alan Glick fue distinguido una vez como Ciudadano del Año de Las Vegas. Y mientras él era honrado de ese modo, el FBI ya sospechaba que no era sino un hombre de paja. Él lo denegó muchas veces, pero definitivamente miraba hacia otro lado cuando la mafia le desvalijaba el local. Se calcula que desaparecieron 7 millones del Stardust. Yo creo que nunca llegarán a saber la cuantía real. Una de las historias que circulaban por Las Vegas era que Alan Robert Glick, que consiguió 126 millones de dólares de la Unión de Camioneros, era un hombre de paja de la mafia de Chicago. Más tarde se demostraría que esto era cierto. Está documentado en grabaciones de los tribunales de justicia y en la prensa. El señor Glick no sabía entonces que hubiese hilos directos, pero más tarde averiguaría que el jefe de las operaciones de los casinos, el señor Rosenthal, informaba directamente a la Cosa Nostra de Chicago. Llegó un momento en que el señor Glick deseó hacer algunos cambios, y desde luego el señor Rosenthal le dijo: eso no va a ocurrir. Frank Rosenthal, el zurdo, era el hombre de la mafia en el interior que llevaba de hecho las apuestas en los casinos Argent, los casinos propiedad de Glick. Carl Thomas, que por lo demás era un respetable ejecutivo, desarrolló el método por el cual la mafia se llevaba los millones. Lamento profundamente las molestias causadas en el asunto. Lo lamento por mi socio, por mis empleados y por toda mi familia. Solo quiero añadir que tengo 23 años de reputación en este negocio. No puedo decir otra cosa. Glick explicó con todo detalle cómo funcionaba el asunto. Viene el dinero del sindicato, él pone a la gente en el casino, le roban hasta las cejas y el dinero va a parar a las familias del Medio Oeste. Una pregunta que podría hacerse y cuya respuesta desconozco es por qué Alan Glick no está muerto. ¿Por qué no ha muerto este hombre? No lo sé.